Hay algo que nadie te enseñó cuando eras joven. Nadie se sentó contigo y te dijo, algún día vas a amar profundamente a alguien, y aún así, vas a tener que soltarlo. Nadie te preparó para eso. Y aquí estás tú hoy, quizás con el corazón todavía atado a alguien que ya no está, o que ya no puede quedarse, o que simplemente ya no es quien tú necesitas. Y lo más doloroso no es la ausencia. Lo más doloroso es que todavía lo amas. Eso es lo que nadie habla. Que se puede amar y soltar al mismo tiempo. Que esas dos cosas no se contradicen. Que soltar no significa dejar de amar. Significa aprender a amar desde un lugar diferente. Quédate conmigo hasta el final de este video porque hay una verdad que voy a compartir contigo en los últimos minutos que, estoy completamente seguro, va a cambiar la forma en que ves no solo esta relación, sino toda tu vida. Es la lección más liberadora que he aprendido en años de acompañar a personas en sus momentos más difíciles, y quiero que la escuches completa. Yo llevo muchos años hablando con personas. Personas que han vivido mucho. Que han amado mucho. Que han perdido mucho. Y una de las cosas que más me ha marcado es que la mayoría llega a cierta edad cargando algo que debió soltar hace mucho tiempo. No porque sean débiles, sino porque nadie les dijo cómo. Porque nadie les explicó que soltar es un acto de amor, no de traición. Que soltar es un acto de valentía, no de rendirse. Y hoy quiero hablar de eso contigo, con toda la honestidad y con todo el cariño que tengo. Empecemos por lo más difícil. El dolor de amar a alguien que ya no puede estar en tu vida. No importa si es una pareja, un hijo que se alejó, un amigo que cambió, o alguien que se fue para siempre. El dolor es el mismo. Y lo primero que quiero decirte es esto, ese dolor es real. No estás exagerando. No estás siendo débil. Estás siendo humano. Y ser humano duele a veces. Duele mucho. Pero hay algo que pasa cuando llevamos ese dolor demasiado tiempo sin procesarlo. Empieza a convertirse en algo más. Empieza a convertirse en amargura, en miedo, en paredes que levantamos para que nadie más nos lastime. Y sin darnos cuenta, dejamos de vivir para protegernos de volver a sentir. Y eso sí es una pérdida enorme. Déjame preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿Cuántos años llevas cargando eso? ¿Cuántas mañanas te has despertado pensando en esa persona? ¿Cuántas veces has revivido conversaciones que nunca terminaron bien? ¿Cuántas noches te has dormido con un nudo en el pecho que nadie más puede ver? El tiempo pasa, pero el dolor no se va solo. No desaparece porque lo ignoremos. No se cura porque estemos ocupados. Necesita ser mirado. Necesita ser reconocido. Y después, necesita ser soltado. La primera cosa que quiero que entiendas hoy es que soltar no es olvidar. Mucha gente no puede soltar porque cree que hacerlo significa borrar a esa persona de su corazón. Y eso les parece una traición. Les parece como decir que lo que vivieron no importó. Pero eso no es verdad. Soltar es decir, lo que vivimos fue real. Lo que sentí fue genuino. Y ahora, con ese mismo amor, te dejo ir. Puedes honrar lo que fue sin seguir siendo prisionero de lo que ya no puede ser. Hay personas que amamos de una manera que se queda grabada en el alma para siempre. Eso no desaparece. No tiene que desaparecer. Pero tampoco tiene que seguir siendo una cadena. Puede convertirse en un recuerdo hermoso. En algo que te enseñó quién eres. En algo que te hizo crecer, aunque doliera. La segunda cosa que quiero decirte es sobre el engaño que nos hacemos a nosotros mismos. Porque muchas veces creemos que si soltamos, estamos aceptando que algo estuvo mal. Que cometimos un error. Que perdimos. Y el ego, el orgullo, no quiere aceptar eso. Entonces nos quedamos atados no por amor,
sino por no querer admitir que las cosas no salieron como esperábamos. Y eso es diferente. Eso no es amor. Eso es miedo disfrazado de amor. Pregúntate honestamente, ¿estás aferrado a esa persona porque la amas, o porque tienes miedo de lo que significa soltarla? ¿Tienes miedo de quedarte solo? ¿Tienes miedo de que si la sueltas, admites que falló algo? ¿Tienes miedo de que nadie más te vaya a querer así? Esos miedos son válidos. Son completamente humanos. Pero no pueden seguir siendo los que gobiernan tu vida. Y aquí es donde todo cambia. El amor verdadero no necesita retener. El amor verdadero puede desear lo mejor para alguien, incluso cuando ese alguien ya no está en tu camino. Incluso cuando duele. Incluso cuando no entiendes por qué las cosas salieron así. Eso es amor maduro. Eso es amor que ha crecido más allá del ego. Lo tercero que quiero hablarte es sobre el tiempo. Porque cuando ya llevamos años de vida, el tiempo se siente diferente. Ya no tenemos la sensación de que hay infinitas oportunidades adelante. Y eso puede generar miedo. Pero también puede generar algo extraordinariamente hermoso, claridad. La claridad de saber que cada día que pasas encadenado a algo que ya terminó es un día que no viviste plenamente. Y tú mereces vivir plenamente. Todavía. Ahora mismo. He conocido personas de 70 años que me dicen, es que ya qué caso tiene cambiar. Y yo siempre les digo lo mismo, el caso es enorme. Porque no se trata de cuántos años te quedan. Se trata de cómo vas a vivir los que tienes. Y hay una diferencia gigante entre existir y vivir. Hay una diferencia entre sobrevivir el día y sentir que ese día tuvo sentido, que tuvo luz, que tuvo algo tuyo adentro. Lo cuarto es algo que pocas personas se atreven a reconocer, a veces no queremos soltar porque esa persona, ese amor, esa relación, se convirtió en nuestra identidad. Sin ella, no sabemos quiénes somos. Llevamos tanto tiempo siendo los dos que ya no sabemos cómo ser yo solo. Y eso da terror. Un terror silencioso que no le contamos a nadie. Pero quiero que escuches esto con mucha atención. Tú existías antes de esa persona. Tú tenías sueños, tenías gustos, tenías una forma de reír, una forma de ver el mundo. Esa persona fue parte de tu historia, pero no es toda tu historia. Y reencontrarte contigo mismo después de una pérdida grande no es un proceso fácil, pero es uno de los más profundos y más hermosos que un ser humano puede vivir. Lo quinto, y esto es muy importante, es que el duelo no tiene un calendario. La gente a veces nos dice, directa o indirectamente, que ya deberíamos estar bien. Que ya pasó suficiente tiempo. Que hay que seguir adelante. Y esas palabras, aunque vienen con buena intención, a veces duelen más. Porque el corazón no tiene reloj. El corazón procesa a su propio ritmo. Y lo que tú necesitas no es que te digan cuando tienes que sanar. Lo que necesitas es permiso para hacerlo a tu manera. Darte ese permiso es un acto de compasión hacia ti mismo. Y la compasión hacia uno mismo es, quizás, la habilidad más difícil y más necesaria que existe. Lo sexto que quiero decirte es sobre el enojo. Porque a veces, debajo del amor que no podemos soltar, hay enojo. Hay resentimiento. Hay cosas que nunca se dijeron, heridas que nunca se cerraron, palabras que se quedaron atoradas en la garganta. Y ese enojo, si no lo reconocemos, se convierte en veneno. No para la otra persona. Para nosotros. El perdón no es decir que lo que pasó estuvo bien. El perdón no es volver a poner a alguien en tu vida. El perdón es soltar el peso que tú estás cargando. Es decidir que ya no vas a seguir pagando con tu paz el precio de lo que alguien más hizo. Es un regalo que te das a ti mismo, aunque la otra persona nunca se entere, aunque la otra persona nunca lo pida. Lo séptimo es algo que he visto una y otra vez, las personas que no pueden soltar suelen estar esperando algo.
Esperando una disculpa que quizás nunca llegue. Esperando un cambio que quizás nunca ocurra. Esperando que la otra persona entienda el daño que causó. Y mientras esperan, la vida pasa. Y el dolor se queda. ¿Qué pasaría si dejaras de esperar? ¿Qué pasaría si decidieras que tu paz no depende de que esa persona haga o diga algo? ¿Qué pasaría si tomaras el control de tu propio bienestar, sin importar lo que el otro haga o deje de hacer? Eso es poder. Eso es libertad real. Lo octavo es sobre la soledad. Porque muchas personas se aferran a relaciones que ya no les hacen bien simplemente por miedo a estar solos. Y entiendo ese miedo. La soledad puede sentirse muy pesada, especialmente después de cierta edad. Pero hay una diferencia enorme entre la soledad que duele y la soledad que sana. Entre el silencio que aterra y el silencio que nutre. Aprender a estar contigo mismo, a disfrutar de tu propia compañía, a encontrar paz en el silencio, eso no es resignación. Eso es madurez emocional. Eso es reconocer que tu propia presencia tiene valor. Que no necesitas a alguien al lado para sentirte completo. Lo noveno es sobre los recuerdos. Los recuerdos son poderosos. Tienen la capacidad de hacernos sentir que el pasado es más real que el presente. Y a veces vivimos más en los recuerdos que en el ahora. Revisamos los momentos buenos una y otra vez hasta que se vuelven más brillantes de lo que fueron. O revisamos los momentos malos hasta que se vuelven más oscuros. Y en cualquiera de los dos casos, nos perdemos lo que está frente a nosotros hoy. Los recuerdos son parte de ti. Son tu historia. Pero tú eres más que tu historia. Tú eres también lo que estás construyendo hoy. Lo que eliges hoy. Lo que sientes hoy. Lo décimo es una verdad que quiero que te lleves grabada. El amor no siempre es suficiente para sostener una relación. Esto es algo que duele escuchar, pero es profundamente real. Puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así no ser la persona indicada para esa persona. Puedes amar a alguien profundamente y aún así hacerse daño el uno al otro. El amor es necesario, pero no es suficiente. Y reconocer eso no invalida el amor. Lo honra. Porque es decir, te amo tanto que reconozco que esto no nos hace bien a ninguno de los dos. Lo undécimo es sobre el cuerpo. Porque el dolor emocional no solo vive en el corazón. Vive en el cuerpo. En la tensión de los hombros, en el insomnio, en el nudo del estómago, en el cansancio que no se va aunque duermas. El cuerpo guarda lo que la mente no procesa. Y cuando aprendemos a soltar emocionalmente, el cuerpo también empieza a respirar. A relajarse. A sanar. Nota cómo estás cargando ese peso en tu cuerpo ahora mismo. ¿En dónde lo sientes? ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En la espalda? Ese lugar necesita atención. Necesita cuidado. Y parte de soltar es también cuidar el cuerpo que ha cargado tanto por tanto tiempo. Lo duodécimo es sobre los demás. Porque a veces, sin darnos cuenta, hacemos que los que están a nuestro alrededor carguen con nuestro dolor no resuelto. Nos volvemos difíciles. Nos volvemos distantes. O al contrario, nos volvemos demasiado dependientes de alguien más. Y sin querer, afectamos las relaciones que sí tenemos por no haber soltado las que ya terminaron. Las personas que te aman hoy merecen encontrarte presente. Merecen encontrarte disponible. Merecen la mejor versión de ti que puedes ofrecer. Y esa versión solo puede emerger cuando sueltas lo que ya no te pertenece. Lo decimotercero es algo que pocas personas se permiten considerar, la gratitud. Sí, gratitud. Incluso por las relaciones que dolieron. Incluso por las personas que nos lastimaron. Porque cada relación, por difícil que haya sido, nos enseñó algo sobre nosotros mismos. Nos mostró algo que necesitábamos ver.
Nos llevó a algún lugar dentro de nosotros que de otra manera no hubiéramos encontrado. ¿Puedes encontrar, en el fondo de ese dolor, algo por lo que estar agradecido? No el daño. No el sufrimiento. Sino la lección. El crecimiento. La persona en que te convertiste a través de todo eso. Y ahora llegamos al punto que prometí. La verdad más liberadora de todo lo que hemos hablado hoy. Soltar no es un momento. Es una decisión que tomas todos los días. No es algo que haces una vez y ya está. Es algo que practicas. Una mañana te despiertas y decides que hoy no vas a vivir en el pasado. Al día siguiente vuelves a decidirlo. Y al otro. Y habrá días en que sea más difícil. Días en que el recuerdo llegue con más fuerza. Días en que extrañes tanto que duela respirar. Y en esos días, no te juzgues. Solo vuelve a elegir. Porque la libertad no es la ausencia del dolor. La libertad es seguir eligiendo vivir a pesar del dolor. Tú has sobrevivido cosas que creías que no podrías superar. Has cargado pesos que nadie más ha visto. Has seguido adelante en momentos en que lo más fácil hubiera sido rendirse. Eso habla de una fortaleza enorme dentro de ti. Una fortaleza que a veces no ves porque estás demasiado ocupado cargando lo que deberías soltar. Hoy te invito a poner esa misma fortaleza al servicio de tu propia paz. A usarla no para aguantar más, sino para soltarte. Para darte el permiso de ser libre. Para recordarte que mereces vivir los días que te quedan con ligereza. Con gratitud. Con presencia. Con amor hacia ti mismo que sea tan grande o más grande que el amor que has dado a los demás. Esa persona que llevas dentro, esa persona que ha amado tanto y que ha sufrido tanto y que sigue aquí, todavía en pie, todavía buscando, todavía sintiéndose, esa persona merece paz. Merece descanso. Merece despertar mañana y sentir que el pecho pesa un poco menos que ayer. No tienes que soltar todo de golpe. No tienes que tener todo resuelto. Solo tienes que dar un paso hoy. Un pequeño paso hacia ti mismo. Un pequeño gesto de amor propio que diga, yo también importo. Mi paz también importa. Mi vida también importa. Y si hoy no puedes soltar completamente, está bien. Pero quizás puedes soltar un poco. Quizás puedes aflojar apenas la tensión de los hombros. Quizás puedes respirar un poco más profundo. Quizás puedes recordar que eres más que lo que has perdido. Que eres más que lo que te hicieron. Que eres más que tus errores y más que tus heridas. Eres alguien que ha vivido. Que ha amado. Que ha aprendido. Y eso tiene un valor enorme. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias por abrirte a estas palabras. Gracias por darte el tiempo de cuidar tu interior. Eso no es poca cosa. Eso es un acto de amor propio. Si este video te tocó el corazón, me gustaría pedirte algo muy sencillo. Escribe en los comentarios una sola palabra. Una palabra que represente algo que quieres soltar, o algo que quieres abrazar en esta etapa de tu vida. Solo una palabra. Puede ser paz, libertad, perdón, esperanza, amor, o la palabra que surja desde adentro. Ese pequeño gesto puede ser el comienzo de algo muy poderoso para ti. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.